las raíces hebreas, el tema de hoy se llama raíces hebreas o ebionismo. ¿Qué es el ebionismo? Decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo lo que vemos pues ya tuvo un origen en algún momento. Y si bien el movimiento de raíces hebreas, ellos creen que están reformando la iglesia y que es algo nuevo, realmente no. Simplemente están repitiendo herejías o errores del pasado. Así como los testigos de Jehová, pues también ellos caen en una forma de arrianismo. Eh, y sucesivamente, ¿verdad? El calvinismo, por ejemplo, es una forma de maniqueísmo también. Y siempre cuando surgen estas sectas o movimientos, generalmente están repitiendo herejías o errores que en algún momento de la historia se hicieron, ¿verdad? Y es precisamente lo que comentábamos de lo que eran las confesiones de fe y los credos que nos ayudaban precisamente a no repetir lo que en algún momento del pasado se había cometido. Entonces, ¿qué es el ebionismo? Suena medio raro, ¿verdad? Raíces hebreas o ebionismo, una herejía del pasado. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el ebionismo? Su historia. Bueno, el ebionismo, derivado del hebreo ebionim, que significa los pobres. Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas heréticas que existieron durante el cristianismo del primer siglo, o de los primeros siglos, del 1 al 4, y que veían a la pobreza como una bendición. Hay un debate sobre por qué se les adjudicó este nombre. Algunos dicen que ellos se nombraron a sí mismos como ebionistas, o los pobres, ¿no? En alusión al Sermón del Monte que Jesús dice en Mateo capítulo 5, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero otros dicen que se le llaman a los pobres, que se lo pusieron un apodo peyorativo los mismos cristianos, por su teología o sus creencias tan pobres. Y otros dicen que algún fundador o líder de ellos se llamaba Ebioní. Entonces, hay un debate, pero lo más probable es que ellos mismos se denominaran ebionistas o que en algún momento se autodenominaran ebionistas. ¿Por qué está este dilema? Porque el ebionismo, fíjense bien, lo conocemos no porque ellos hayan dejado registros, como por ejemplo Arrio sí dejó registros, o Pelagio también dejó sus obras, pero los ebionistas no dejaron ninguna obra, ¿verdad? Eh, entonces, solamente los conocemos por los registros que la iglesia cristiana dejó, ¿verdad? Es como si yo escribiera de mi hermano David, pero David nunca escribió nada de él mismo, ¿verdad? Entonces, conocemos a David por los registros que yo dejé. Entonces, nosotros conocemos el ebionismo por los registros que dejaron los padres de la iglesia, que era Ireneo, Tertuliano, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma. Entonces, todos ellos, pues, en sus escritos dejaron alusiones a esta secta. Los ebionistas, si bien aceptaban a Jesús como el Mesías, fíjense bien, y aquí está el problema, rechazaban su divinidad y su nacimiento virginal y la expiación sustitutiva. Las raíces hebreas, normalmente ellos, cuando se acercan a los cristianos, dicen, no, nosotros también creemos que Jesús es el Mesías, pero nunca te van a decir que no creen que Jesús sea Dios. Igual que los testigos de Jehová, cuando se acercan a la puerta de nuestra casa, nos tocan no, sí, creemos que Jesús es el Salvador del mundo, que Él es el Mesías, pero cuando ya después se empiezan a meter en la secta, ya empiezan a sacar su falsa teología de que Jesús no es Dios. Entonces caen en esa herejía tremenda. Y también niegan el nacimiento virginal y niegan también la eficacia de la expiación sustitutiva. ¿Qué es la expiación sustitutiva? Es que nosotros los cristianos creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar cualquier pecado. Amén. Que no tenemos que, el creyente no tiene que hacer nada más que creer en Jesús para recibir el perdón de pecados. Entonces, dejo en claro ese punto. Los padres de la iglesia, incluyendo al apóstol Pablo, se empeñaron arduamente en contrarrestar sus herejías, sobre todo en los siglos I y II. ¿Recuerdan cuál es el principal pleito que tenía Pablo en sus epístolas? ¿Con quiénes eran? A ver si alguien se acuerda.
¿Cuáles eran los principales enemigos de Pablo? Los judaizantes. De hecho, la mayoría de los opositores de Pablo eran judaizantes. ¿A qué se refiere con judaizantes? Es decir, judíos creyentes en Cristo Jesús que obligaban a los gentiles, es decir, a los no judíos, a guardar la ley, circuncidarse, guardar el sábado, hacer las festividades, abstenerse de alimentos. Entonces, esto, lo de las raíces hebreas, no es nuevo, eso ya viene desde años atrás, vuelve a resurgir en los años 90, que es diferente, pero realmente ellos repiten una herejía del pasado que por la ausencia de confesiones de fe y de credos, ellos y vuelven a retomar una herejía anterior. Y eso siempre también pasa, inclusive entre las iglesias pentecostales, hermanos. Hace poco vi una predicación de una mujer, una predicadora que hablaba de la cuadrimensión de Dios. No sé si usted ha escuchado eso. Pero según ella decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo provenían de otro ser más grande, ¿verdad? No sabiendo que también es otra herejía del pasado. Pero solamente como no siguen o no estudian las confesiones de fe y los credos que ha tenido la iglesia a lo largo de toda su historia, vuelven a repetir las mismas herejías del pasado. Entonces, esto no es nuevo, ¿verdad? El hebreanismo no es nuevo. ¿Qué tiene que ver con las raíces hebreas? Bueno, que las raíces hebreas vuelve a repetir otra vez las mismas herejías, la misma forma de pensamiento que en su momento Pablo, los apóstoles y los padres de la iglesia refutaron o se empeñaron por combatir. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la historia del hebreanismo. Los ebionitas son descritos por varios padres de la iglesia, entre ellos Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, capítulo 47, describe una secta alejada de la iglesia que observaba la ley de Moisés y que sostienen como obligación universal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sostienen la observancia de la ley de Moisés como una obligación universal. ¿Qué entendemos por esto? Sí, o sea, ¿qué entendemos por que ellos sostenían la observancia de la ley como una obligación universal? Que obligaban, ¿ok? A guardar la ley de Moisés, ¿verdad? ¿A quiénes? A todos, porque es universal. Entonces, ¿qué es lo que hace Raíces Hebreas? ¿Qué es lo que quiere hacer Raíces Hebreas? Obligar a todos, judíos, no judíos, a guardar la ley, guardar la circuncisión, guardar el sábado. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es nuevo. Y Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, él describe que hay una secta alejada de la iglesia que obligan a todo el mundo a circuncidarse, a guardar la ley y a guardar todo la ritual ceremonial del Antiguo Testamento. Y es descrita, ¿verdad? Estamos hablando que Justino Mártir vivió en el siglo II, aproximadamente entre 150 y 200 después de Cristo, es decir, muy reciente a la historia de Jesús. Ireneo de León, en su obra Contra los herejes, libro 1, capítulo 26, estamos hablando del siglo II, menciona por primera vez a los ebionitas con este nombre. Ahora, antes de Ireneo, a los ebionitas no se les llamaba ebionitas, se les llamaba judaizantes. Normalmente se les llamaba judaizantes o judíos que querían judaizar a otros. Ya después, cuando llega Ireneo, él separa a los judíos judaizantes con los ebionitas, porque los judíos judaizantes, algunos de ellos sí consideraban a Jesús como Dios, ¿verdad? Entonces, en cambio, el ebionismo decía, no, Jesús no es Dios, pero creemos que Jesús es el Mesías prometido de los profetas. Entonces, vuelvo a lo que hemos visto en la clase pasada. Normalmente Raíces Hebreas no es un manual, no es algo así monolítico. Es algo que tiene diferentes corrientes. Al igual que nosotros los evangélicos, no somos un bloque monolítico, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que nos critican mucho los católicos es que, pues,
nos preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Verdad? Sí, soy cristiano. ¿Y cuál de todos eres? Bautista, presbiteriano, anglicano, pentecostal, bautista, reformado. ¿Cuál de todos eres? ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede con las raíces hebreas y con los judaizantes había diferentes corrientes. Entonces, Ireneo es el primero que los nombra con este nombre de ebionitas para distinguirlos un poquito de los judíos judaizantes, que ellos sí creían que Jesús era Dios. Ahora, en el 212, Orígenes remarca que el nombre deriva de la palabra hebrea ebión, que significa pobre, ¿verdad? El más completo, pero a la vez cuestionado relato viene de Epifanio, de Salamis, quien escribió un tratado de herética en el siglo IV, denunciando 80 sectas heréticas, entre las cuales se encontraba el ebionismo. Quiero comentar, hermanos, que no hay ningún padre de la iglesia o no hay ningún teólogo de los primeros 4 siglos que apoyara la visión de los ebionitas. No hay. Si uno se pone a ver la historia, no hay ningún discípulo de Jesús, no hay ninguno de los padres apostólicos, ni de los padres de la iglesia, ni de entre los padres griegos, ni de los padres latinos. No hay nadie que apoyara las creencias de los ebionitas, que actualmente son las creencias que tienen la mayoría de raíces hebreas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y esto es de cuestionar, hermanos. Como les decía la vez pasada, el pastor Carlos Andrés Moore decía, preocúpense cuando lo que yo creo no ha sido creído durante los 2000 años de historia de la iglesia. La historia tiene 2000 años de existencia. Y si dentro de la iglesia nunca nadie había creído algo como lo que estamos creyendo, es una alerta roja, porque quiere decir que nos estamos desviando de la rama principal del cristianismo. Ahora, hay doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Normalmente, la rama principal del cristianismo comparte la creencia del concilio de Nicea en el 325. Que ese concilio lo creen cristianos, católicos, ortodoxos, los de la iglesia copta de Egipto, lo creen. Y ya después empiezan a haber doctrinas secundarias a partir de la Reforma. Pero bueno, ¿qué creían los ebionitas? Los ebionitas adoptaron una cristología adopcionista. Y ahora sí vamos a ver un poquito de lo que se llama cristología. Ya valió este marcador. Vamos a ver si hay otro. ¿Quién es Jesús para nosotros los cristianos? Jesús es todo. Él es todo, ¿verdad? Bueno, Él es Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Es el Hijo de Dios. Es el Mesías, es el Salvador, es el Rey, ¿verdad? ¿Qué más? Ustedes échenle, hermanos. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. ¿Vale? Pues sí y no. Es nuestro Salvador. El Padre, si bien es la misma sustancia de Dios, el Padre es otra persona de la Trinidad. Igual más adelante vemos lo que es la Trinidad como tal. Pero el rol de la persona de Jesús es ser nuestro Salvador, ser el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Aquí también incluye, eso va incluido como nuestro Salvador. Nuestro sanador. Nuestro sanador. Bueno, ahora, ¿qué dicen las raíces hebreas? Ellos dicen que no es Dios. Ahora, ojo aquí, no todas las raíces hebreas creen que Jesús no es Dios. Hay algunos que dicen, sí creemos que Jesús es Dios. Aclaro eso porque luego es, no, sí queremos, sí, pero hay ramificaciones que algunos no creen en Dios y otros que creen que sí es Dios. Ellos lo ven como el Hijo de Dios, pero aquí está la diferencia. Adoptado. ¿Se fijan la diferencia? ¿Qué diferencia hay en que, por ejemplo, mi esposa y yo tengamos un hijo biológico de sangre y a que nosotros encontremos a un niño en la calle que nos agradó
Mira, vente, te voy a adoptar como mi hijo. Hay una diferencia, ¿verdad? Claro, es correcto, no tiene mi misma sangre. Entonces, si el día de mañana enferma, yo no le puedo hacer una transfusión de sangre, ¿verdad? No le puedo donar un órgano. Mi historial médico no les va a servir a él. Entonces, mi ADN no es el mismo que el de él. Entonces, fíjense bien, ellos tienen una cristología adopcionista. Entonces, ellos ven a Jesús no como el unigénito del Padre, como lo dice Juan. Ellos lo ven como un hijo adoptado por el Padre. Entonces, ahí le quitan completamente la divinidad a Jesús. Y por lo tanto, separan a Jesús de Dios, de la deidad de Dios, y lo ven como un hombre normal. Y eso es una herejía, ¿verdad? Decir que Jesús es un hombre normal es una herejía. Entonces ellos ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero como un hijo adoptado que según ellos, por la obediencia de él a la ley, Dios decidió adoptarlo. Pero eso, pues, es una herejía. Ellos sí lo ven como Mesías. Voy a comprarme unos marcadores nuevos. Ellos sí lo ven como Mesías, también lo ven como, bueno, como Salvador lo ven más o menos, no lo ven completamente porque a final de cuentas ellos vuelven a recurrir a la salvación por obras. Ellos dicen, tenemos que guardar la ley y pertenecer al pueblo de Israel para poder ser salvados. Ok, hasta aquí sí se entendió bien el concepto de lo que es la cristología adopcionista, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que Jesús es el unigénito del Padre. Es decir, que Jesús salió del Padre. O sea, es la misma substancia, el mismo gen que el Padre. ¿Sí me explico? Entonces, es importante distinguir eso porque de eso también depende mucho la deidad, el concepto de Jesús como Dios. Bueno, también niegan la eficacia sacrificial de Jesús como medio expiatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ven a Jesús como un mártir. O sea, es decir, fue un profeta, fue el Mesías, pero lo asesinaron. Es decir, su sacrificio no representa la expiación de todos nuestros pecados. Sí, es una reconciliación entre Dios y nosotros, pero, o sea, a final de cuentas tenemos que, vuelvo a repetir, le añaden al sacrificio de Jesús. Tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar los rituales, tenemos que pertenecer al pueblo de Israel para poder ser salvos. Y no lo ven como Dios. La frase de ellos es que las promesas Dios se las hizo a Israel. Entonces nosotros tenemos que pertenecer a Israel para heredar las promesas. Y es verdad, Dios le hizo muchas promesas a Israel, pero las promesas de salvación siempre tienden a abarcar a todo el mundo. ¿Verdad? En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa frase familias en hebreo es etnias, es decir, en todos los pueblos, no nada más en uno. Estos mostraban un férreo apego a la ley, practicando las dietas religiosas, es decir, no comían carne de puerco, los baños rituales, las festividades, la circuncisión, tanto en gentiles como en judíos. Entonces, esa es lo que ellos creían. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿y cómo pueden creer esto ellos si la Biblia está plagada de reprensiones contra los judaizantes? Bueno, aquí viene el por qué. No está aquí el hermano David, ¿verdad? David, que me hizo esa pregunta la vez pasada. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? El falso evangelio de los ebionitas. Los ebionitas rechazaron todas las cartas de Pablo y dijeron, no, Pablo estaba mal. Pablo no fue inspirado por Dios y no tenía autoridad, fue un falso apóstol. ¿Recuerda que Pablo defendió su apostolado en sus epístolas? Pues por algo lo hizo, porque había gente que trataba de desacreditar su apostolado. Los ebionitas, de todo el Nuevo Testamento, solamente agarraron el Evangelio de Mateo, que lo mutilaron y lo hicieron una versión en hebreo, según Ireneo lo dice, y todos los demás evangelios de Juan, de Marcos, todos los libros de Hechos, las cartas paulinas y todo lo demás, dijeron, no, eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no es inspirado, eso no está bien, ¿verdad? Y se centraron simplemente en el evangelio de Mateo y ellos sacaron otro evangelio llamado el evangelio de los hebreos, que es fecha que se desconoce, es decir, no se sabe dónde quedó ese evangelio de los hebreos. Entonces, los ebionitas rechazaron todo el Nuevo Testamento, a excepción de una versión
del evangelio de Mateo escrito en hebreo y un falso evangelio llamado el evangelio de los hebreos, que probablemente es mencionado por Pablo en su carta de Gálatas. ¿Alguien se acuerda qué decía Gálatas 1, capítulo 5? Que dice, aunque si un ángel se os apareciere, ¿y os qué? Un evangelio diferente, ¿verdad? Y luego Pablo dice, no es que haya otro ¿qué? Evangelio, sino que hay quienes, igual si puede leer, es Gálatas 1:6, si no me equivoco. Dice, estoy maravillado de que tan pronto hay, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean anatema. Hasta ahí. Fíjense, aquí Pablo está diciendo, dice, aunque alguien viniera a les mostrarle un evangelio diferente, y aclara, no es que haya otro evangelio, sino hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuál era el problema con la iglesia de Gálatas? ¿Alguien se acuerda cuál era el problema de la iglesia de Gálatas? ¿Por qué Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Es correcto. En la iglesia de Galacia había judíos que se habían metido dentro de la iglesia y habían empezado a convencer a los gálatas, hey, tienes que circuncidarte, hey, tienes que guardar la ley. Y entonces Pablo reacciona al ver esto y les dice, hey, dice, si alguien les anuncia un evangelio diferente, este sea anatema. Entonces, muy probablemente ese evangelio que está hablando Pablo, precisamente fuera este falso evangelio de los hebreos. Y Pablo, toda la carta de Gálatas, se la pasa refutando a los judaizantes. Respecto a Pablo, lo veían como un apóstata, los ebionitas, de la ley y como un falso apóstol. Esto es, las fuentes es Ireneo contra los herejes, libro 1, capítulo 2, y Eusebio de Cesarea, capítulo 3. ¿Va? De hecho, compré el libro de Ireneo, está bien gordito, pero aquí viene lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Que ellos veían a Pablo como un falso maestro. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, fíjense bien. ¿Será verdad que las cartas de Pablo no sirven? Que no deberían de estar en la Biblia. ¿Será verdad eso? ¿Verdad? Y ellos te dicen, no, es que Pablo contradecía la ley. Y dices, no, mira lo que dice el Antiguo Testamento, que si alguien viniera y te dijera algo en contra de esta ley, ¿verdad? Sea anatema o sea maldito. Pero lo que no entendemos es que, fíjense bien, si Jesús es Dios, entonces Él es el Señor de la ley. Y la ley tiene que sujetarse a Dios. Es como, ¿cómo les explico? Imagínense que hay un rey. Estamos en un reino. Un rey, cuando gobierna un reino, válgame la redundancia, ¿qué es lo que hace con su palabra? Hacer edictos. Y con los edictos hace una... ¿Qué es un edicto? ¿Se acuerdan del rey Asuero? Un reglamento, ¿verdad? Así los reyes en la antigüedad ellos emitían leyes, ¿verdad? Y todos tenían que sujetarse a esa ley, ¿verdad? Pero si el rey decía, ¿saben qué? Ya esta ley va a cambiar. ¿Ustedes creen que la población le va a decir, no, tú tienes que sujetarte a tu ley? Pero pues si yo la puse, yo soy el rey. ¿Quién se sujeta a quién? ¿Dios a la ley o la ley a Dios? La ley a Dios. ¿Por qué? Porque la ley sale de Dios y no Dios de la ley. Entonces, el único que podía cambiar o modificar un pacto o una ley es Dios mismo, la autoridad. ¿Quiénes son los que modifican aquí en nuestro país la Constitución mexicana? El presidente y el Congreso, ¿verdad? Los que gobiernan. Ellos son los únicos que tienen la capacidad de modificar la ley. Y si Jesús, fíjese, por eso, volviendo al tema de quién es Jesús, si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios y es el Verbo hecho carne, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces Él tiene toda la autoridad para modificar la ley, porque Él es Dios, Él es el Rey.
Él es el que hace los edictos. Entonces, aunque sí es verdad que en el Antiguo Testamento decía que si algún profeta dijere y os anunciare algo en contra de esta ley, pues apedréenlo, ¿verdad? Pero Jesús no fue un profeta. Él fue Dios, fue rey. Ahora, vamos a ver la canonicidad de las epístolas paulinas. Dice, y teniendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quién escribió esto? Pedro, segunda de Pedro 3, del 15 al 14. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro con esto? Está diciendo, hey, las epístolas ¿de quién? De nuestro hermano Pablo son inspiradas por Dios. Son palabras y son enseñanza de parte de Dios. ¿Quién era Pedro? Pues el apóstol de Cristo, el que lo vio en la resurrección, el que caminó con él 3 años, el que estuvo con él en la transfiguración, el que estuvo con él en el Getsemaní. Ese mismo Pedro nos está diciendo aquí en su epístola, hey, escuchen las epístolas de nuestro hermano Pablo. Entonces, fíjense la autoridad de las cartas de Pablo. Pablo fue reconocido por los apóstoles. No así, escuche bien, el evangelio de los hebreos, el falso evangelio de los hebreos, que no se menciona por ningún apóstol. Usted nunca va a ver a un apóstol Juan diciendo, hey, escuchen a los ebionitas. Nunca lo va a escuchar eso, hermanos. No va a escuchar a un Mateo o un Timoteo decir, hey, este es el evangelio. No, hermanos. Todos los apóstoles de Jesús, todos los padres de la iglesia estaban en unanimidad doctrinal, creyendo que las doctrinas judaizantes estaban completamente equivocadas. Entonces, cuando vemos estos pasajes en la Biblia, y ahorita vamos a recurrir también a fuentes extrabíblicas para también mostrar la canonicidad de las epístolas paulinas, vemos que el reconocimiento del ministerio del apóstol Pablo era reconocido por todos los apóstoles. Aquí vemos la prueba en 2 de Pedro 3, 15 al 17. Vamos a la siguiente diapositiva. Las evidencias de la patrística. La evidencia patrística de la canonicidad de todo el Nuevo Testamento, incluyendo las cartas paulinas, es innegable. Padres de la iglesia como Ireneo de León, del año 125 después de Cristo al 202, en su obra Contra los herejes, libro 3, capítulos 10 al 14, de hecho es esta, además de la misma obra de ese mismo libro, el libro 5, dedica todos los capítulos de a defender las doctrinas de Pablo. Fíjense, todo este libro lo escribe Ireneo de León en el año 1025, es decir, 80 años después de la crucifixión de Jesús, o sea, casi reciente, ¿verdad? Como si hoy en día alguno de nosotros escribiera acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue hace también 80 años aproximadamente, un poquito más. Y él lo escribe a menos de 80 años de distancia y dedica un libro entero para corroborar las doctrinas del apóstol Pablo. Ahora, ¿quién fue Ireneo de León? Ireneo de León fue discípulo de Policarpo. ¿Y quién fue Policarpo? Fue obispo de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? ¿Cuáles eran las 7 iglesias del Apocalipsis? Esmirna. Y que a su vez Policarpo era apóstol directo del apóstol Juan. Es decir, era discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, fíjense, por el lado de Pedro, ya vemos que Pedro reconoce a Pablo como apóstol y reconoce a sus cartas y epístolas como inspiradas por Dios. Y por el lado también de los discípulos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, vemos que también se reconoce a Pablo como apóstol y a sus escritos como escritos verdaderos. Vamos a la siguiente diapositiva. Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, fíjense bien, estamos en el año 125. Ahora nos vamos más cerca de la crucifixión de Jesús, en el año 95 después de Cristo.
¿Sabe? Aquí ya estamos entrando en la época que se escribió el mismo Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe más o menos en el año 90. Es decir, que Clemente de Roma escribe su carta a los Corintios casi a la par del libro de Apocalipsis. O sea, ya estamos en terreno muy fresco a la época bíblica. 95, el Apocalipsis. Entonces casi se escribieron a la par. De hecho, fíjense, recuerdan que en Apocalipsis habla de una persecución contra los creyentes, de la bestia, del dragón, que fue escrito cuando el apóstol Juan estaba preso. ¿En dónde? ¿Alguien se acuerda dónde estaba preso el apóstol? En la iglesia de Patmos, en la isla de Patmos. Hay una iglesia de Patmos que está allá en la cárcel, pero lo escribió en la isla de Patmos cuando estaba encerrado porque había una persecución por el emperador Domiciano. Y curiosamente a Clemente de Roma, él muere asesinado por Domiciano. La historia nos dice que a Clemente le amarraron un ancla al cuello y lo arrojaron al mar, ¿verdad? Y murió ahogado por defender su fe. Entonces, Clemente de Roma, es exactamente a la par al mismo tiempo que se escribía el Apocalipsis, él escribe una carta a la iglesia de Corintios. Y en su carta cita explícitamente la primera carta a los Corintios de Pablo. O sea, él mismo está citando a los Corintios. Hey, acuérdense lo que les escribió el apóstol Pablo en su carta, en su primera epístola, para meterles aliento en medio de la persecución que estaba ocurriendo. Ahora, ¿quién fue Clemente de Roma? Los católicos dicen, fue el tercer papa de la Iglesia Católica. Bueno, no, porque, o sea, no fue el papa, pero sí fue alguien muy importante en la iglesia primitiva. Clemente de Roma fue el discípulo directo, fíjense, no solamente de Pablo, sino también del apóstol Pedro. De hecho, es mencionado en la epístola a los Filipenses del capítulo 4, versículo 3. O sea, literalmente Pablo lo menciona. Imagínense que su nombre fuera mencionado en la Biblia, ¿verdad? Sí, y Pablo saluda, ¿verdad? Y a mi hermana Araceli también. Entonces, imagínense, Pablo menciona a Clemente de Roma. Y Clemente de Roma, discípulo también del apóstol Pedro, él reconoce a Pablo como apóstol y también reconoce sus epístolas como palabra inspirada por el Espíritu Santo y por Dios. Entonces, cada libro de la Biblia que usted ve, que nuestra Biblia tiene, no es porque a alguien se le antojó, vamos a meter esto aquí. No, hermanos. Cada libro de la Biblia tiene un porqué. ¿Por qué está allí en la palabra de Dios, en la Biblia? No es un criterio de una sola persona. No es un criterio de una sola institución. No. Cada libro de la Biblia tiene que cumplir muchos requisitos para estar aquí. No es un solo requisito, sino son varios. Porque, por ejemplo, hay algunos evangelios que supuestamente fueron escritos por discípulos de Jesús, como el Evangelio de Tomás y otros, pero realmente se desconoce su autoría. En el caso de las epístolas de Pablo, en el caso de las epístolas de Pedro, de Apocalipsis, de los evangelios, normalmente son mencionados, escuche bien, por los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Vamos a hacer más o menos un... Jesús dejó, ¿cuántos apóstoles dejó Jesús? 11, bueno, sí, porque Judas se suicidó, ¿verdad? Pero ya después agregó Matías y luego después agregó Pablo, pero directamente de Jesús fueron 11, ¿verdad? 11 apóstoles. ¿Se acuerdan qué orden les dio Jesús a los apóstoles en Mateo 28? Ir por todo el mundo. ¿Y qué más? Hay una frase que él dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces los apóstoles hicieron también, ¿cómo se les llama? O la iglesia históricamente le dice o les apoda a los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos. Aquí es donde entra Policarpio, entra Clemente de Alejandría, no, perdón, es Clemente de Roma.
y otros más. Y después se dividen los padres de la iglesia, se dividen en padres griegos y los padres latinos. Los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles. Es decir, si bien tal vez no conocieron a Jesús en persona, porque los apóstoles conocieron a Jesús en persona, a excepción de, bueno, Pablo se le apareció físicamente y él conoce a Jesús en persona. Pero los 11 apóstoles, incluyendo a Matías también, porque inclusive podríamos aquí ponerle que realmente son 12, con Matías, conocieron a Jesús en persona, caminaron con él, escucharon las palabras de Jesús directamente de los labios de Jesús. Y después ellos hicieron otros discípulos. Y esos discípulos son los que le llamamos padres apostólicos o padres de la iglesia. Es decir, los discípulos de los discípulos. Y ya después esos discípulos hicieron otros discípulos. Y aquí es donde ya entra, por ejemplo, Ireneo, en los latinos, en los padres griegos. Bueno, acá también más adelante muchos la adjudican a Agustín de Hipona, ¿verdad? Tertuliano también. Acá Justino Mártir. Y así, son como 20, no me acuerdo todos los nombres de ellos, pero los más famosos pues es Justino Mártir, Ireneo, Agustín de Hipona, Tertuliano, Policarpio, Clemente de Roma, también Clemente de Alejandría. Había dos Clementes, ¿no? Todos ellos dejaron obras, es decir, pues dejaron escritos. De hecho, por ejemplo, Ireneo nos dejó este enorme libro, que fácil podría ser otra Biblia. Usted sabe que en aquel entonces no había televisión, no había nada, y la gente se divertía. Lo único que hacían era escribir y leer. Entonces, nos dejaron, por ejemplo, Ireneo nos deja su obra Contra los herejes. Agustín de Hipona nos dejó como no sé cuántos tomos de las doctrinas de la gracia. Tertuliano también nos deja escritos. El caso de Clemente de Roma nos deja las epístolas que él mandaba a las ciudades del Imperio Romano. Tertuliano tiene un diálogo con Trifón, que es un diálogo entre dos personas, donde le preguntan y él responde y él comenta. Es un diálogo que queda registrado en sus obras. Y así cada uno de ellos dejó diferentes escritos. Y en esos escritos, cuando llegan a nuestros días y los leemos, nos damos cuenta que ellos reconocían el Nuevo Testamento. Es decir, a lo mejor Ireneo solamente menciona las cartas paulinas y los 4 evangelios. Y Tertuliano a lo mejor menciona las cartas de Pedro, a lo mejor otro menciona el libro de Hechos y Lucas, pero cada uno de ellos reconoce los libros del Nuevo Testamento que actualmente nosotros tenemos. Entonces, uno de los criterios que se usó para reconocer qué libros y qué no libros íbamos a incluir en nuestro Nuevo Testamento era precisamente la autoridad de los padres apostólicos. Es decir, la iglesia inmediata que surge junto con los apóstoles reconocían estos textos como sagrados, como inspirados por Dios. Bueno, sí. ¿Cómo lo sabemos? Por los escritos de los padres apostólicos. Y ahí está Ireneo, aquí, de hecho, dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, y él mismo se dedica a hacer un canon diciendo, este libro sí fue escrito por Mateo, este sí fue escrito por Pablo, este sí fue escrito por Pedro, y así cada uno de ellos, en sus escritos, empieza a reconocer la autoridad de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, esa es, fíjense, el primer filtro. El segundo filtro es que se ha reconocido por otros libros de la Biblia. Por ejemplo, aquí estamos viendo atrásito el apóstol Pedro en su carta. Él reconoce a las cartas de Pablo como verídicas. O sea, él dice, yo reconozco que las cartas de mi hermano Pablo son edificantes y son edificadas por Dios. Entonces, hay un entrelazamiento y un reconocimiento mutuo
entre las cartas y los evangelios. Esa es la segunda prueba, ¿verdad?, para pertenecer al canon. La tercera prueba, hermanos, es obviamente la integridad bíblica. ¿Qué es la integridad bíblica? Es que no contradiga ninguna otra parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a irlas anotando. Número 1, ¿cuál era la primera prueba? Reconocimiento de la patrística. Es decir, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, reconocían estos textos como inspirados por Dios. Número 2 era que están entrelazados, o reconocimiento mutuo. Vamos a ponerle así, para que lo entiendan correcto. Es decir, reconocimiento mutuo. Ejemplo, ahorita pusimos el texto de cómo el apóstol Pedro dice: escuchen las epístolas de mi hermano Pablo, ¿verdad? Escúchenlo a él, aunque son cosas difíciles de entender, ¿verdad?, pero son inspiradas por Dios. O sea, hay un reconocimiento mutuo. La Biblia se reconoce a sí misma. Por ejemplo, la Biblia católica tiene unos libros que nuestra Biblia no tiene. No sé si usted se ha dado cuenta, que son los libros deuterocanónicos. Y muchos de los católicos nos tiran carro, ¿verdad? Y dicen: es que los protestantes no tienen cajones gruesos y les tuvieron que mochar para que cumplieran el cajón. No, eso tiene un porqué. Porque en el Nuevo Testamento, fíjense bien, en el Nuevo Testamento no hay ningún texto de los libros deuterocanónicos. Usted nunca va a escuchar a Jesús, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Mateo o a Lucas citar un libro deuterocanónico. Nunca lo va a encontrar. El único libro, que no es deuterocanónico, pero sí lo tiene la Biblia católica, es el libro de Enoc. Y es citado por una sola ocasión en el libro de Judas. Pero fuera de ahí, ninguno de los demás es citado por los apóstoles ni por Jesús mismo. Pero sin embargo, vemos al autor de Hebreos citando el libro de Isaías. Vemos a Jesús citando el libro de Salmos. Vemos a Pablo citando el libro de Éxodo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos cómo se citan unos a otros, y la Biblia está entrelazada. Si no existe esa conexión de uno y otro libro, entonces no pasa esa prueba de estar entrelazado, o no tiene el reconocimiento mutuo de la Biblia. En el caso de las cartas de Pablo, que es lo que estamos viendo aquí, fue reconocido por el apóstol Pedro. Pedro cita a Pablo. Bueno, no lo cita, pero reconoce la autenticidad de las epístolas. Ahora, el número 3, la integridad bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que no contradice ninguna doctrina o no contradice ningún hecho o alguna creencia o alguna afirmación de otros libros. Es decir, Pedro nunca contradice a Pablo, Pablo nunca contradice a Pedro, Pedro nunca contradice a Juan, Juan nunca contradice ni a Pablo ni a Pedro. Todos están en una convivencia donde ninguno se contradice a sí mismo. En cambio, por ejemplo, este libro apócrifo del Evangelio de los Hebreos contradice abiertamente no solamente a Pablo, contradice al Evangelio de Juan, contradice al Evangelio de Marcos, contradice al Evangelio de Lucas, del otro hebreo, ¿verdad? Evangelio de los Hebreos, no la epístola a los Hebreos. Ojo. Sí, o sea, hay prácticas, por ejemplo, también, me parece que ese libro de Macabeos, que ofrece sacrificios por el pecado de los muertos. Algo que contradice el libro de Eclesiastés, donde dice que los muertos están y no tienen nada que hacer bajo el sol, ¿verdad? Y contradice también a la doctrina cristiana, donde una vez muerto, pues la persona ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjense, algo bien curioso, el libro de Macabeos, creo que son 3 libros de Macabeos, si no me equivoco, hay una parte donde ellos
como los macabeos se rebelaron en contra de los griegos, porque los griegos querían instaurar un rey llamado Antíoco Epífanes, que él profana el templo, y Antíoco Epífanes mata a un cerdo en el altar del templo y lo profana. Los macabeos reaccionan, se rebelan y toman el control de Jerusalén. Y entonces, fíjense, los macabeos, al ver el templo contaminado por el cerdo que había sido sacrificado, ellos lo limpian, ¿verdad? Y sacan las piedras. Y ellos ahí literalmente dicen, y nosotros dejamos las piedras, las sacamos del templo y las dejamos a un lado hasta que viniera un profeta y nos dijera qué hacer con ellas. Porque el mismo libro te está diciendo que en el tiempo de los macabeos no había profetas. Es decir, Dios había guardado silencio y eran 400 años de silencio donde no había profecía. Y hay que recordar que si bien la profecía no está ligada a la inspiración bíblica, es un elemento muy importante, porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas. Caso de Moisés, Y siempre que usted vea un libro, va a ver que hay profetas en el tiempo en que se escribió. Entonces, que también es algo muy importante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas? Todo claro, ¿verdad? La hermana Gladys me mira como que ya no más dudas, por favor. Sí, es muy importante, hermanos, que conozcamos esto porque siempre, ahorita es muy común que haya muchas corrientes y se ataque a la Biblia, ¿verdad? De la integridad de cómo surgieron los libros de la Biblia, por qué tenemos los libros de la Biblia que tenemos. Y en el caso de raíces hebreas, hay una corriente dentro de las raíces hebreas que menosprecia las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, ya con estas herramientas podemos decirle, no, mira, las cartas de Pablo fueron reconocidas por los padres de la iglesia, cumple con el reconocimiento de la patrística, tiene el reconocimiento mutuo y guarda la integridad bíblica. ¿Vale? Los apóstoles, bueno, es que sí, o sea, sí, pero los apóstoles, pues ellos son los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero si alguien más viene y reconoce también tus escritos, pues eso también da una reafirmación, ¿verdad? Y sobre todo si es extrabíblico, o sea, también da mucho más peso al argumento. Vamos a orar, hermanos, ya para terminar esta clase.